Años 60. El enemigo de Estados Unidos no estaba en el horizonte, estaba bajo sus pies. El aire es denso, pesado. Cada bocanada, una mezcla de tierra húmeda y sudor que marea. Te arrastras por un pasillo que apenas deja espacio para tus hombros. Las paredes son barro, el techo es barro, vives enterrado. ¿Cómo sobrevivir donde es difícil hasta respirar? Pero lo hicieron, durante décadas. Esto eran los túneles de Cu Chi, una red subterránea que se extendió por más de 250 kilómetros. Para que te hagas una idea, es la distancia aproximada de Madrid a Albacete, un laberinto cavado a mano entre los años 40 y los 60. No había máquinas, solo azadas primitivas y cestas para sacar la tierra, kilo a kilo, bajo un calor salvaje y una humedad del 100%. Pero aquello no era una simple madriguera, era una ciudad de fantasmas. Dentro había cocinas diminutas excavadas en nichos de tierra, hospitales improvisados donde se operaba casi a oscuras, dormitorios, salas de reuniones, todo conectado en una red que iba desde las afueras de Saigón hasta la frontera con Camboya. La guerrilla vivía, comía y curaba a sus heridos sin salir a la superficie, literalmente bajo las botas de las patrullas americanas. El objetivo era simple: desaparecer. Un guerrillero escuchó los pasos arriba. Sin hacer ruido, colocó la trampilla, la cubrió con hojas secas. Bajo esa trampilla no había un simple refugio, había una ciudad invisible. Los túneles de Cu Chi no eran solo pasadizos, eran centros de operaciones y logística. Un laberinto con un orden brutal, zonas para almacenar armas, espacios para los heridos, puestos de mando improvisados para planificar el siguiente ataque, todo bajo tierra. El Viet Cong vivía ahí, comía ahí, se curaba ahí. Y a veces sentía la vibración sorda en el techo de tierra. Pasos. Eran las patrullas del ejército estadounidense, caminando justo encima, sin saber nada. La presa cazando sobre la guarida del depredador. La inteligencia americana intuía el engaño. Usaron perros, detectores de metales, equipos especializados para entrar. Pero era inútil. El Viet Cong simplemente sellaba tramos comprometidos y excavaba otros nuevos. La red cambiaba cada día. El resultado era frustración pura. A pesar de su avanzada tecnología de búsqueda, el ejército estadounidense nunca logró mapear ni destruir la red por completo. Pero, ¿quién cavaba esos túneles? ¿Quién se metía voluntariamente en la oscuridad? En la década de 1950, la mayor superpotencia del mundo no se enfrentó a un ejército de élite. Se enfrentó a campesinos, a obreros urbanos. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, el FNL, no estaba formado por soldados profesionales, sino por gente corriente. ¿Para qué recibir las balas de frente si puedes simplemente agotar al enemigo? La respuesta era clara. La confrontación directa contra la tecnología estadounidense era un suicidio. Los viejos tratados de Sun Tzu cayeron en tierra fértil. La estrategia era socavar la moral, alargar la guerra. Contra el ejército más avanzado del planeta, se levantó gente cuyo principal recurso era la voluntad de vivir en el barro durante años. Los callos en las manos de los obreros no eran de manejar un fusil, eran de herramientas y trabajo, hasta que tuvieron que cambiar. La escena era una rutina. De día, un hombre trabajaba en su campo de arroz, ropa sencilla, un sombrero. De noche, ese mismo hombre desenterraba un arma. Este ejército no llevaba uniforme. Era una multitud de simpatizantes que se fundía con las aldeas, invisible. La elección estaba hecha. Una guerra larga, una guerra de desgaste. Para sostener esa guerra, no bastaba con gente, se necesitaba una red. El general Von Nguyen Giap fue su arquitecto. Él transformó a campesinos dispersos en una telaraña de inteligencia. El Viet Cong se organizaba en células, grupos pequeños y autónomos. Un guerrillero a menudo solo conocía a 2 o 3 camaradas, nadie más. Si uno caía, la red seguía intacta. Estados Unidos escalaba el conflicto. Más bombas, más tecnología. La respuesta del Viet Cong no fue tecnológica, fue social. Cada aldea era un puesto de escucha. Cada vecino, un par de ojos. Un susurro de casa en casa era suficiente para advertir sobre una patrulla americana. La información fluía más rápido que sus radios. Esta estructura descentralizada volvía locos a los norteamericanos. No había un cuartel general que bombardear. No había una jerarquía clara que desmantelar. Von Nguyen Giap entendía la psicología de la guerra. Sabía que la verdadera fuerza no estaba en las armas, sino en la cohesión, en la creencia de que luchaban por su propia tierra, su propia casa.
La célula era el pilar de esa resistencia, una unidad de 3 a 5 personas. A partir de los años 60, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte cambiaron las reglas. La propia jungla se convirtió en un arma, un territorio hostil diseñado para matar. ¿Qué asusta más que un combate abierto? El silencio que lo precede. En los años 70, para el soldado americano, cada paso en la jungla era una lotería. El suelo no era suelo, era una trampa potencial. Las ramas no eran ramas, eran detonadores. El enemigo ya no era solo un ejército, era el propio paisaje, el sudor pegajoso en la cara, el miedo a dar el siguiente paso, la paranoia constante. Usaban trampas primitivas, perfectamente camufladas con barro y hojarasca, fosos que se tragaban a un hombre entero, estacas que aparecían de la nada, imposible de ver. Cada arbusto era una amenaza, cada sombra un presagio. El terror psicológico era total. No luchaban contra un ejército, luchaban contra un entorno vivo que los cazaba. La patrulla avanza, él levanta el pie y se queda suspendido sobre un hoyo camuflado. La infraestructura subterránea del Vietcong era un arma invisible. Les permitía atacar y desaparecer. Pero su creación más perversa no eran las minas de fábrica, era bambú. ¿Cómo romper la psique de un pelotón entero sin un solo disparo? La respuesta era simple: oblígalos a mirar constantemente al suelo. Un soldado da un paso, hojas secas sobre el barro de un sendero, un crujido y un dolor agudo que atraviesa la suela de la bota. El soldado mira hacia abajo, ve la punta afilada, y en ese instante el pánico no es por la herida, es por lo que había en ella. Estas eran las estacas punji, simples trozos de bambú, afilados como navajas y endurecidos al fuego. El Vietcong las enterraba en caminos, en arrozales, alrededor de las entradas a los túneles de Cu Chi. Un soldado no las veía hasta que era demasiado tarde. La jungla se convirtió en un campo de minas orgánico. Estados Unidos invertía millones en aviación y napalm. El Vietcong, con presupuesto cero, lograba un porcentaje altísimo de evacuaciones sanitarias con simples palos. Porque no era solo el bambú, era con qué lo untaban. Para aumentar el terror, las cubrían con veneno de plantas, tierra contaminada, o, lo más común, con heces humanas en descomposición. El olor nauseabundo era una advertencia constante. Cada herida, por pequeña que fuera, era una sentencia casi segura de infección. Tétanos, gangrena. El verdadero terror no era el dolor inmediato del pinchazo, era la lenta y silenciosa putrefacción que empezaba semanas después. El miedo a las estacas envenenadas cambiaba las reglas. Obligaba a los pelotones a salir de los senderos seguros, a buscar nuevas rutas, y justo ahí, donde se sentían a salvo, los esperaban trampas para animales grandes, solo que la presa eran ellos. Las llamaban cazadores de hombres. Una red enorme, oculta bajo una capa de hojas, un mecanismo de cuerdas y contrapesos. El soldado pisaba, un silbido agudo de la cuerda tensándose hacia arriba, y el hombre desaparecía del suelo. Quedaba suspendido en el aire, humillado, indefenso. Las redes no eran de fábrica, estaban tejidas con lianas locales, cubiertas de barro y hojas. Se fusionaban con el terreno, perfectamente invisibles. 1966, Operación Attleboro, en la provincia de Tay Ninh. El sargento Michael O'Brien lideraba su patrulla a través de la maleza. El suelo pareció ceder, y de repente estaba en el aire, colgando de un árbol, completamente atrapado. Sus hombres lo liberaron, pero el daño estaba hecho. No era una herida de bala, era la humillación. La tecnología de un ejército de primera potencia, derrotada por una cuerda y una red. Nadie se atrevió a dar un paso más. Cuando el suelo no se hundía, la selva golpeaba de lado. El bambú fue solo el principio. Ahora era el metal. En 1966, el soldado James O'Neill, en la provincia de Binh Duong, sintió un dolor agudo en la pierna, un tirón, un gancho de metal hundiéndose en su pantorrilla. No vio el alambre, nadie lo veía. ¿Por qué el avance de las unidades de élite se ralentizaba a paso de tortuga? Porque cualquier rama podía ser un resorte amartillado. La trampa era simple, un alambre tenso conectado a un objeto afilado, púas, ganchos de metal. Al pisar el cable oculto, el mecanismo se liberaba, un latigazo de acero directo a la carne. La matemática del Vietcong era brutalmente simple. Un soldado herido no era una baja, eran 3. Uno incapacitado, 2 más para evacuarlo. Una trampa barata, hecha con un trozo de alambre, sacaba de combate a un pelotón entero. O'Neill no pudo caminar, sus compañeros lo cargaron. La misión se detuvo.
La confianza en el terreno se evaporó. Cada paso se medía. Cada sombra era sospechosa. La efectividad operativa de las patrullas se desplomó por la desconfianza absoluta en el entorno. El Viet Cong no solo desenterraba viejos explosivos, también convertía la basura americana en un veredicto de muerte. Contra los propios americanos, las armas más temidas no eran nuevas, eran reliquias. La mina S alemana de la Segunda Guerra Mundial llegó a Vietnam a través del mercado negro y arsenales saqueados. Los soldados la llamaban Bouncing Betty, una mina saltarina. Al activarse, saltaba 1 metro en el aire y explotaba a la altura de la cintura. Junto a ella, los Toe Poppers, pequeñas cargas diseñadas solo para mutilar, para sacar de combate a 3 hombres con una sola pisada, el herido y los 2 que lo cargaban. Pero la mayor ironía era otra. Un guerrillero recoge una lata vacía, de una ración americana, mete dentro una granada sin anilla, la asegura con una simple goma elástica y la esconde en el sendero. Al pisarla, un clic metálico sordo, la espoleta liberada. Esperabas ingeniería militar compleja. La realidad era una lata de conservas y una goma de farmacia. GDK Paso en la jungla se convirtió en una lotería. El avance se ralentizaba, la moral se pulverizaba. GDK, el número de senderos seguros en la selva, 0. Si al Viet Cong le faltaba el hierro, usaba el veneno. ¿Por qué los soldados temían tocar sus propias cosas? Porque el Viet Cong aprendió a esconder la muerte directamente en sus mochilas. No solo en las mochilas, en trampas, en áreas de descanso. Una cobra, una víbora, el arma perfecta cuando no tienes armas. El terror biológico para desmoralizar al enemigo, para destruir cualquier sensación de seguridad. Provincia de Quang Tri, 1967. El cabo John Harker está agotado, se detiene a descansar, desabrocha su mochila militar para sacar una ración. Dentro no hay raciones, hay una cobra lanzándose hacia él. Un dolor agudo en el brazo. La serpiente se desliza fuera de su vista. En minutos, el brazo se entumece. Los ataques con serpientes se volvieron tan comunes que nació un mito entre los soldados. La serpiente de 2 pasos. Te muerde, das 2 pasos, mueres. Un mito que reflejaba una paranoia absoluta. Pero el terror no terminaba en las mochilas. Se extendía al agua, a la comida. Los partisanos envenenaban los pozos de las aldeas, o la comida destinada a los soldados. El agua tenía un regusto amargo, un sabor a desconfianza. Se creó una atmósfera de paranoia total. La comida propia se convirtió en veneno. Mucho antes de las cámaras de tortura, la mente del soldado se rompía en la jungla, por culpa de simples carteles de propaganda. Imagina la escena. Un patrullero avanza, humedad, verde monótono, y de repente, un estallido de color venenoso clavado en un árbol. Un póster del Viet Cong. En él, la flor de loto, un símbolo nacional. La cara sonriente de Ho Chi Minh. Y debajo, imágenes de aviones estadounidenses destruidos, hechos pedazos. El mensaje era brutal, simple. Estamos aquí, somos el pueblo, somos invencibles. El soldado mira el cartel, luego mira al campesino que trabaja en el arrozal, y la duda lo corroe. ¿Cómo se puede pelear si tu enemigo puede ser cualquier granjero que te cruzas por el camino? La respuesta era la paranoia, una guerra psicológica. La edad promedio de un soldado de infantería estadounidense era de 19 años. Sus psiques, aún sin formar, no estaban preparadas para ese nivel de incertidumbre. Se rompían más rápido que por las balas. La desconfianza se infiltró en las filas. Nadie era quien parecía. Cada civil, un posible guerrillero. Cada movimiento, una posible emboscada. El enemigo invisible generaba un estrés constante. Muchos soldados buscaron refugio en las drogas. Cualquier cosa para apagar el miedo, para escapar. La sospecha se convirtió en un reflejo, la paranoia en una orden. Los soldados, al límite, empezaron a ver una amenaza en cada sombra. La jungla convertía cada paso en una ruleta. Las estacas Punji del Viet Cong, las serpientes venenosas, no necesitaban alta tecnología, les bastaba el ingenio. Bambú afilado, a menudo untado con heces para provocar una infección letal. Un chasquido seco en la maleza, el crujido de una rama. En el silencio absoluto de la selva, esos sonidos eran una sentencia. El verdadero terror no estaba en el combate, estaba en la rutina, en cada patrulla. La guerra asimétrica no se libraba contra un ejército, se libraba contra el propio suelo que pisaban. La moral se desmoronaba no por las balas, sino por la espera constante de la muerte bajo sus pies. Las cicatrices físicas de hombres como Frank Harbour o el futuro senador John McCain fueron solo una parte.
El trauma más profundo era la paranoia, el miedo a dar el siguiente paso. La jungla se convirtió en un arma psicológica. Un paso en falso lo decidía todo. En la jungla, el enemigo era invisible. Un paso en falso, todo terminaba. Pero para un piloto capturado por el Vietcong, el enemigo tenía un rostro, y el verdadero infierno apenas comenzaba. Golpes, huesos rotos, dolor constante. Así era la rutina para John McCain, derribado en 1967. ¿Cuánto tiempo se necesita para borrar por completo la personalidad de un oficial fuerte? Los guardias tenían una respuesta: palizas cada 2 horas, durante 4 días seguidos. Su avión fue alcanzado sobre Vietnam del Norte. Lo sacaron de un lago con los 2 brazos y una pierna destrozados. Los cirujanos locales le operaron sin anestesia. Le causaron un daño nervioso irreparable. Después, los grilletes, hierro pesado, fijando las articulaciones rotas en ángulos antinaturales. El chasquido de las costillas en una celda húmeda. Pero esto no era un interrogatorio para obtener información. Era una industria para quebrar el espíritu. En Vietnam del Norte había más de 700 prisioneros estadounidenses. Y la misión de cárceles como Hoa Lo, el infame Hanoi Hilton, era una sola: forzar confesiones. Admisiones de crímenes de guerra para la prensa. Los métodos eran sistemáticos. Cuerdas atadas hasta dislocar las extremidades. Semanas con los pies encadenados. Palizas que a menudo terminaban en muerte. El objetivo no era el dolor físico, era la aniquilación de la voluntad. McCain pasó 5 años y medio en cautiverio, pero la guerra no terminó para los que sobrevivieron. Se la llevaron a casa, dentro de sus cabezas. Los métodos del Vietcong volvieron a los Estados Unidos con cada veterano. Hombres rotos que regresaban a un país que ya no entendían y que no los entendía a ellos. Las historias de tortura, de humillación, alimentaron la rabia, el descontento. La guerra se volvió impopular no por las bajas en el frente, sino por las cicatrices de los que volvían. La guerra psicológica del Vietcong funcionaba, pero en el frente interno de Estados Unidos se quebraron, en silencio. La sociedad vio el resultado: pesadillas, agresividad, aislamiento, una generación perdida en su propio país. El daño era tan profundo, tan extendido, que necesitaba un nombre. Años después, durante su carrera política, los recordatorios eran visibles en John McCain: la cojera pronunciada, el brazo que nunca pudo volver a levantar por completo, heridas que el tiempo no curó. El impacto fue tan masivo que en 1980 la psiquiatría estadounidense oficializó una nueva enfermedad: el trastorno de estrés postraumático, nacido de la crisis de los veteranos de Vietnam.